Continuamos explorando esta linda zona de Neuquén. Como ven al fondo estamos todavía en Cabiahue. Ayer hicimos noche aquí otra vez frente al lago y ahora estamos dando un paseíto matutino con Luna justo antes de emprender ruta. Sí, porque el plan para hoy es irnos hasta Copahue, que está a unos 18 kilómetros solamente de aquí de Cabiahue, y vamos a explorar toda esa zona volcánica, digamos, ¿no? Sí. Así, arrancamos un nuevo día desde este mágico rincón de Neuquén, estirando las piernas a orillas del lago Cabiahue, que todavía nos tiene completamente hipnotizados, tanto por sus colores que parecen haber sido pintados a mano, como por su tranquilidad que te invita a empezar la jornada de forma relajada. Tras haber disfrutado al máximo ya de este hermoso pueblito patagónico, hoy nos vamos a tan solo 16 kilómetros a conocer un nuevo lugar en esta aventura, que combina la fuerza de la tierra con el poder de la relajación. Copahue, famoso por su volcán activo y sus aguas medicinales. Bueno, ya estamos en marcha, salimos para Copahue. Tenemos, como dijo Ange, nada más unos 19 kilómetros, pero lo cierto es que hay un par de paraditas que creo que vamos a hacer en el camino, ¿no? Sí, y lo que sí que son 18 kilómetros de ripio, pero creo que está en bastante buen estado, y ese par de paraditas es un poco lo que complementa a la zona, ¿no? Porque Copahue es muy conocido por las termas de Copahue, sí, pero hay algunos puntos interesantes con actividad ahí geotermal, ¿se dice? Sí, ahí empezó el ripio. Sí, actividad geotermal. Que queremos conocer también porque seguro que es un paisaje muy distinto a lo que estamos acostumbrados. Sí, así que creo que va a ser trayectos chiquititos hoy, pero vamos a pasar un lindo día, a mí me parece. Ya el entorno es espectacular. Es increíble. Y además que tenemos que decir que el día, el pronóstico daba medio nublado. Sí. Y nos está perdonando la vida un montón. Sí, daban bastante mal tiempo, de hecho, nublado, con mucho viento, pero por ahora está despejado. Muy lindo. Se refleja en el lago ese color que destacábamos, ¿no? Cuando llegamos. Claro. Así que, bueno, muy contentos de que el día nos acompañe también, y a ver si nos metemos un poquito en el lodo. Como los chanchos. Vamos como los chanchos para el lodo. Decente la ruta, ¿no? Sí, no, de hecho el motorhome no es que tiemble mucho, lo que va haciendo ruido son los vasos del desayuno. Exacto, que no los fregamos y se escucha el... Sí, pero realmente está bien el ripio. Sí, está decente, sí. Y lo llevas con otra filosofía de saber que es poquito. Yo creo que ya, sí, también, eso también influye. Y yo creo que ya nos acostumbramos, porque últimamente cada vez que tenemos ripio siempre decimos, no está tan mal. No, es verdad, siempre. Es como que yo creo que la peor experiencia de ripio que tuvimos fue en... ¿Cabo Vírgenes? No, en Península Valdés, porque había mucho polvo, se generaba mucho polvo en ese ripio y entraba dentro, pero y te costaba, sí, lo notabas que lo estabas respirando. Ya no a nivel de tembleque y de serrucho y de esas cosas, sino de que entraba el polvo, sí, y te molestaba para respirar. Eso es cierto. Entonces después de eso, yo creo que ya a los demás da igual. Es verdad que se sentía acá como en el aire flotando un polvito. Sí, yo hubo un momento que estaba con mascarilla, de hecho. Sí. Así que el top 3 de ripios que nos dejó un recuerdo bastante cansado fue esa, el Sosneado, por supuesto, porque mucho tiempo. Claro, y de tercero Cabo Vírgenes, yo iba a decir, porque Cabo Vírgenes fue duro, Fue duro porque no lo esperábamos tanto. Fueron 3 horas. 3 horas.
y por tramos. Pero si te das cuenta, eran 100 kilómetros que los hiciste en 3 horas. El Sosneado, 60 kilómetros, tardamos 5. 4 horas y media, 5. O sea... Sí. Entonces, No, Sosneado, Península Valdés, Cabo Vírgenes. Sí. No, Península Valdés de primero. ¿Lo pondrías de primero? Sí. Acabamos de pasar un cartel, que no me dio tiempo a grabar, que ponía... Había unas barreras y ponía con las barreras bajas que es camino intransitable. Porque claro, ahora estamos en diciembre. Claro. Pero esto en julio, en pleno invierno, tiene que estar hasta arriba de nieve. Sí, completamente. De hecho, yo leí que, bueno, no había población estable. Era población por temporadas. Claro, solo vive gente aquí durante la temporada. Y aún así yo creo que la gente vive en Cabiahue. Sí. Que es como que tienen ahí las termas y los negocios, pero durante el día, ¿no? Sí, pero la residencial, su dormitorio, digamos, es Cabiahue, ¿no? Eso es lo que entendí, sí. Ahora preguntaremos, a ver si nos encontramos con alguien y les preguntaremos si vive gente ahí. Bueno, se supone que llegamos a la primera parada que queríamos hacer, que es Las Máquinas, que es una zona donde hay mayor concentración de aguas sulfurosas que le dicen y hay como fumarolas, se supone, ¿no? Sí. Pero sí, no tenemos están al muy aire claro. libre estas, no están dentro de ningún recinto. Lo que pasa es que nos confundimos entre las maquinitas y las máquinas. Eran 2 paradas distintas, se supone que aquí también hay como fumarolas, Sí. pero no sé, parece Un complejo. veo como... ahí. Sí, vamos a avanzar un poquito más y a chusmear a ver si... Sí. Lo que sí es que ahora que bajamos la ventana se empieza a sentir el olor a azufre, a Se huevo nota, podrido. sí, se nota el olor. ¡Wow! ¡Qué espectáculo! ¡Qué azul! ¡Qué azul más oscuro, intenso! Pura. Claro, es que te metes en el contexto volcánico y te olvidas de que estamos en la plena cordillera, hay glaciares en esta zona y te dejan estos deshielos, Mira, un azul súper puro. a ver, paramos aquí. Vamos a parar ahí, sí, porque ¿es azul? ¡Wow! Nada, al final paramos porque se merecía una paradita a este lugar y apreciar bien el lago, ¿no? Este pequeño iceberg que tiene ahí en el medio. Y lo que venía diciendo es que como vamos a Copahue, te metes en el contexto volcánico por el volcán Copahue, te metes en el modo termas, ceniza, roca, y te olvidas que estamos en plena cordillera y acá hay deshielos, hay un glaciar ahí arriba y te deja claramente estos deshielos, este agua pura, Sí. espectacular. Y es que estamos a 2000 metros de altura, estaba Cabiahue y ahí vamos Claro. subiendo, ¿no? Sí, bueno, el volcán tiene 3000 metros, o sea que... Entre 2000 y estaremos a 2000 y pico metros. Sí. Nada, increíble, súper lindo. ¿Sabes lo que estoy notando también, Anche? Frío de... bastante. No, nos vamos a cagar de frío. Nosotros pensamos, hoy toca calentito, un día chill en agua termal. No, nos estamos cagando de frío. Y eso que venimos pantalón largo, ya preparados para la ocasión. Bueno, pero la campera la voy a sacar ya. Sí, creo que campera grande. Desde aquí se ve donde estuvimos antes en Las Máquinas. Sí que se ve como que hay algo de actividad. Se ve como una lagunita ahí. Sí. Pero la verdad no pudimos acceder mucho, no sé.
como así medio abandonado. Sí, yo no creo que esto esté preparado para la visita. Vamos a la siguiente a ver qué tal. Yo empecé a grabar porque iba a decir Dios mío qué viento, no sé qué, y Ángela ahí dándolo todo hablando de cacas. Cagó, que no. Cagó. No, fueron 2 minutos, 2 minutos. 2 minutos se vengó. Se vengó. Dijo yo también quería ir a ver el glaciar. 2 minutos y ya se puso a cagar. Ay, qué bonito. Estaba como Dios acá adentro. Qué frío, Luna. Ay, continuamos. Vamos. Bueno, estamos listos todos. Vamos a las maquinitas. Pero por si tiene frío la cosita, le trajimos su manta. Vamos a ver qué tal esas maquinitas. A ver si es aquí, porque no tenemos claro. El GPS pone que es aquí. Y yo creo que sí, porque solamente estamos a un par de kilómetros, me parece, de Copahue en sí. Así que yo sé que era justo antes, debería ser acá. Y... se supone que es una zona donde hay como pozos de aguas termales, sí, y hay como fumarolas, ¿no? Exacto, como en un estado más agreste, ¿no? Así en medio de la naturaleza, donde vos puedas ver, no en un entorno preparado, sino cómo emergen las fumarolas en la naturaleza. El vapor, todo. Exacto, así que vamos a chusmear a ver qué tal está por ahí. Y por cierto, ya un datito, le dicen las maquinitas y también las máquinas, debido al ruido que hace el vapor al emerger entre las rocas, que hace como un sonidito al estilo fábrica, ¿no? Por eso tiene ese nombre, que suena como unas máquinas, básicamente. Pensar que estamos ya metidos en diciembre, o sea, en verano prácticamente, y sigue habiendo esta cantidad de bueno, nieve ya es hielo, ¿no? Bloques de hielo brutales. Wow. Sí, yo pensé que a esta altura iba a estar todo como derretido, más veraniego. No me esperaba obviamente calor y las lagunas de Bariloche que pedíamos en el video anterior, porque aquí estamos más altos, pero estos bloques de hielo gigante que parece que todavía estamos en el Calafate, en el Chaltén, ¡guau! Locura. Yo supongo que aquí habrá como una laguna, porque pone prohibido bañarse. Eso quiere decir que hay agua. Lo que pasa es que ahora es puro hielo. Quizás claro, sea eso. A lo mejor este invierno vino más duro de lo normal y aún está congelada. Vamos a girar allá. Yo creo que si bordeamos un poco podemos ver esos humillos de frente. Se ve algo de humo, sí, algo de vapor, pero no se ve de dónde salen ni nada. Exacto. Ay, mira, acá sí se ve de frente dónde sale la fumarola. O sea, no están debajo del bloque como estábamos diciendo. Se puede aún ver. Mira, hay un camino por acá. Se puede bajar un poquitito. Vamos. Mira, escucha. Se puede escuchar esa furia de los... ¿cómo se llamaban los? Las fumarolas. Las fumarolas. Se puede escuchar eso. Y qué contraste, es loquísimo, ¿no? Algo que sale con furia y calor desde abajo. Sí. Arriba tengo un bloque de hielo. Qué contraste, ¿no? Sí, sí. Además ahora, como nos metimos aquí abajo y tenemos toda esta pared aquí, cesó el viento muchísimo y se escucha perfectamente el sonido de las fumarolas.
Dejé a Ange con Luna allá arriba donde se estaba bien del viento y de los olores para que Luna esté tranquilita, y me vine a chusmear acá desde cerca porque se puede pasar. De hecho ahí había una pasarelita, yo no sé si llegaron a ver el cartel donde ponía que había una pasarela, entonces se puede acceder a todo esto. Tenés que tener 2 dedos de frente, no tocar el agua. Si bien no creo que esté a más de 40 grados o como si fuera un agua de mate hirviendo, yo no creo que sea más que eso este punto, según lo que leí. Otros sí, otros llegarán a 80 grados, pero este me parece que está máximo 50. Pero igual, no tenés que ser boludo, no meter la mano, no hacer nada raro, y puedes venir y apreciar acá en primera fila lo que es esto, porque es una locura. Se ve como un barro súper furioso saliendo desde el centro de la Tierra. Yo nunca había visto algo así, un geyser no había visto nunca, no había visto fumarolas. Entonces está muy loco el ambiente. Tenés que taparte para no aspirar mucho de esto, pero bueno, está re lindo. Mirá qué copada esta fuente, qué loco. Es tremenda la furia que hay acá. No sé si llegan a escuchar un poquito. Me voy a callar la boca para que escuchen en su esplendor las máquinas, la maquinaria. ¡Qué locura! Una furia total. Y yo pensando como un boludo que el hielo las había tapado. ¿Cómo va a tapar esto? La furia del centro de la Tierra. Es un espectáculo. Acá encontré como si fuera una especie de chimenea principal que está tapada por piedras. Yo no sé si por precaución, debido a que la fuerza en este foco es mayor, o por qué la taparon. Pero bueno, esto impacta más porque acentúa los huecos entre roca y roca, acentúa el ruido. O sea que es muy guapo. Este es como un jacuzzi principal que encontré, y ahora puedo ver por qué el cartel ponía que no se bañen, porque en este punto se podría meter a alguien, ¿no? Lo aconsejable es que no se metan. Desconozco la temperatura que tiene, pero bueno, no tiene pinta de ser súper seguro, así que ya entiendo por qué está el cartel. Y acá hay una especie de pileta calentita. Y aquí justo al lado de las maquinitas, a tan solo 2 kilómetros, ya podemos ver la entrada al pueblo de Copahue, donde están ya las termas, lo que son las termas ya de acceso público, ¿no? Claro. Digamos. Claro, las que están, digamos... Con la infraestructura y eso, donde sí te puedes meter. Exacto. Pero a mí que conste que este toque agreste, bruto, para ver también esa parte de las termas naturales me gustó un montón. A mí también. O sea, y tengo que decir, tengo que decir que fue de menos a más en mi caso, porque llegamos al mirador y dije, ¡buah! El bloque de hielo habrá venido mucho más fuerte el invierno y tapó todo y los gases están por abajo. Yo también pensé lo mismo, sí. Pero después, ¡puf! Explotó todo. Un paisaje distinto que nunca habíamos visto, ¿no? Nunca, sí, y lo nombraba abajo. Es la primera vez que vemos un geyser, un gas saliendo de la tierra. Sí, vapores. Sí, espectacular. Ahí tenemos, mirá qué bonito. Parecería Ushuaia, ¿no? Con las columnas. Sí, con las columnas de madera. Qué lindo, cuánto encanto, ¿no? Sí, qué cuco, qué lindo. Mirá, y hay poquitas casas, eso le da el encanto a también pequeñito, como si fuera, no sé, Chaltén. Y esto, mirá, muy lindo, es esto. mucho encanto. Wow, las casitas todas a 2 aguas. Qué bonito. Es que parece un hospital. Tal cual.
mira con nieve. Uf. Está todo cubierto. O sea, esto es el edificio. Sí, sí. Buah, hasta el techo. Ya entramos, nos dijo el chico que podíamos entrar a chusmear así las lagunas antes de hacer la ficha y esas cosas. Sí, para estar seguro de lo que queríamos probar. Nos dijo que la verde estaba un poquito más fría que la laguna De los chanchos. de los chanchos, la del lobo. Literal, el chiquero. O sea, el chiquero literal. Pero bueno, que le vengamos a echar un vistazo, tocarle si queríamos y familiarizarnos antes de contratarlo. Bueno, ahora que nos estamos acercando a la del chancho, francamente impone, ¿eh? Uy, me da un poco de miedo meterme ahí. Da miedo, parece que te está metiendo en un cráter. Ay. Es que se ve mucho humo, se ve como que está hirviendo. ¡Fua! Mira eso. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. Me lo he hecho por todo el cuerpo, dijo, ¿no? Todo el cuerpo. Y de 2 a 5 minutos esperamos. Oh, ¿Está muy espeso? Qué guapo. ¿Está calentito? Puede estar peor, ¿no? Estás quedando guapísimo, ¿eh? es que huele mal, además. ¿Huele a azufre también el barro? Sí. Qué bueno. Qué frío. No me eches en el pelo. Qué bueno. El bañador lo siento, ¿eh? Ay, qué calentito. Me estaba cagando frío fuera. El problema es que donde sale el vapor quema. Cuidado con donde pisas. Te digo que... No, pero a mí me encanta. Ya, pero cuando pisas justo ahí te quema. Bueno, aquí nos estamos jugando el futuro del plan Pangeo, porque si cae la cámara para adentro, chao. Estará muy profundo por allá. Yo voy sin pisar, ¿eh? Está buenísimo, ¿eh? Está buenísimo porque te vas encontrando los focos donde sale el agua caliente y quema un montón en esos focos. Tenés que intentar no agarrarlos, está buenísimo. Bueno, Anche, primeras sensaciones en las termas de Copahue. Está buenísimo, estuvo buenísimo que te vas. A mí me está gustando mucho. Me da cosilla pisar el fondo porque es mucho. Está buenísimo. Pero estás pisando. Yo estoy pisando, estoy agarrando el fango, mira lo que es esto. Claro, es que estamos pisando Todo barro. sobre esto. Este es el fango realmente que nos pusimos fuera. Exacto. Surge de aquí. Y Nos lo pusimos fuera y estuvimos de 2 a 5 minutos al sol para que se secara como el fango, ¿no? Y después Sí. ya aquí vamos a estar 20 minutos. eso. Pero nada, está buenísimo. A mí la temperatura me gusta mucho y no da tanta grima porque aquí están en mantenimiento. Sabemos que solo hay fango debajo. No hay bichos, no hay nada, está buenísimo. Y la temperatura es tan alta que no viven los bichos aquí, literalmente. Sí. Pero comentaba la gente que ayer estaba más caliente, decían unos señores. ¿Sí? Claro, porque acá la gente puede venir repetidamente. Hay tarifas planas. Sí, como que vienen tipo 3
3 días o 5 días se hacen los tratamientos según lo que quieran tratar, ¿no? Pues enfermedades respiratorias o de la piel. Es que está muy orientado a la sanidad, tanto que nos preguntaron si teníamos alguna obra social. Porque con eso te lo cubre, digamos. Sí, espectacular. Sí, esto es como un... Sí, estamos en tratamiento sanitario. Bueno, ya salimos del baño termal. Nos Ya pegamos... estamos duchaditos. Sí, había duchas dentro, así que ya quedamos completos. Y la verdad es que quedamos como nuevos. La piel tersa. Tenemos que decir que yo creo que estuvimos un poquito más de 20 minutos. Así que Puede ser. nos rindió un montón. Estaba muy agradable para estar ahí, la temperatura estaba perfecta. Preguntamos a cuánto estaba y hoy decía que podía estar como a unos 32, 33. Normalmente está como a 38 y resulta que después en verano sube más la temperatura, pero lo que hacen es controlarla ellos con aguas frías para que no haya más de 38. Claro. Así que en media sí, entre 32 y 38 grados y después la van regulando. Hay unas piletas más grandes al lado que dicen que están en torno a los 80 grados. Las pero que esas, echaban humo. Sí, esas no son para meterte. De ahí sacan el fango, de ahí regulan la caldera, un De montón de ahí cosas. sacan para otros tratamientos, no para inmersión en sí, digamos. Exacto. Pero para otros tratamientos con la fangoterapia, con, bueno, creo que incluso nebulizaciones, con los gases. Bueno, la verdad es que parece tipo un hospital, porque pasamos por una sala hablando de las nebulizaciones, Sí. en el que estaba la gente ahí nebulizando, Sí, literal. es buenísimo. Y después nos sentamos en unos sofás. Antes de preguntar queríamos chusmear las temperaturas. Y una señora nos pregunta, ¿están ustedes para el doctor? Y yo, no. Ahora nos vamos. Así que muy completo. Nos parece un centro... Eso, completa es la palabra. Sí. Tiene Y un montón de servicios. Pagamos nosotros 21.200 los dos. Pero es verdad que nos preguntaron lo de la obra social que comentaba antes Rubén, así que para argentinos si tienen obra social, Seguro que es mucho más barato. seguro, debe ser nada, un valor Sí. significativo nada más. Sí, así que nada, salimos muy contentos por la experiencia. Yo nunca había estado en unos fangos de esos. Vos tampoco, A mí me creo, dio un ¿no? poquito de cosa, la verdad. A mí me encantó porque esto no era como en el Sosneado que, bueno, es mágico porque está abandonado, pero ese abandono conlleva a que hay mucho musgo por abajo, está abandonada literalmente. Aquí solo hay barrito y yo me lo pasé en grande, la verdad es que lo disfrutamos un montón. Y ahora salimos a chusmear un poquito el pueblo. Vamos a dar una vuelta aquí por el pueblo antes de emprender la vuelta. Mira qué loco, un puente de hielo y abajo, ¿qué son, gotas o está emanando agua caliente? Ah, no, es el Yo creo hielo que- derritiendo. Claro, yo creo que ese hielo que cae, que derrite. Buah, eso va a durar nada. Pero espectacular, muy impactante la forma que quedó, ¿viste? Sí. Es un tubo, prácticamente es un cilindro ya. Wow. Es que estamos acá, como decíamos antes, a una altura que aún estando en verano, este hielo ya no se va a ir. Y vimos dentro del centro termal, no sé si se fijaron, la foto que pusimos con la estación esta, termal, en invierno y en verano. Sí. Se pueden ver solo los En techitos. invierno lo cubre todo. Se tapa. Dicen que hay más de 4 metros Por aquí eso también de hielo. cierran, ¿no? Vimos las barreras que cerraban el acceso, porque claro, es que no hay para Claro. qué acceder si está todo cubierto de nieve. Sí, claro. Ah, y otro dato que tenemos, que vamos a comprobar ahora, es que al parecer utilizan las aguas calientes, el vapor de estas aguas termales, para que vayan por debajo todo de la calzada, para que no se forme hielo en las carreteras. Sí, digamos que como Dicen que que está calefaccionan, ¿no? Si me deja Luna, no quiero jugar. Luna. A ver. No puedo verlo. A ver. Está caliente, pero no creo que sea eso. A lo mejor Uy, solo, está caliente. pero a lo mejor es solo alrededor de donde están las termas mismo.
Sí, bueno, eso escuchamos, que las, digamos, redireccionan, la canalizan por debajo y hacen como un suelo radiante para que la carretera esté mejor de lo que está el resto de la ciudad. Nada, espectacular. Y se ven unas construcciones a dos aguas así muy lindas. Y ahora mismo, que no es temporada completa, como dijimos antes, recién está comenzando, hay mucha paz. O sea, hay un silencio que si yo me callo la boca, solo se escucha detrás un arroyito Y el viento. y el viento. Súper tranquilito, la verdad. Muy bonito. Esto será como en donde nos metimos. Sí, más o menos. Wow. Qué locura, ¿no? Mira, mira, mira ahí cómo emerge todo. Toda la fumarola. Acá hay como más barro, ¿verdad? Sí. Es que es muy loco porque impresiona. Estás dando una vuelta por el pueblo y es como que el pueblo en sí está arriba de una cacerola hirviendo. Exacto, porque está entre las casas esto. Claro, o sea, no es solamente complejo que canalizaron todo para ahí. No, es que estás entre casas y mira, Al lado de los tanques de... al lado de los tanques del IPF. Y ya llegamos a la furgoneta, que justamente la tenemos acá atrás, justo al lado de la iglesia. Nosotros vamos a emprender la vuelta, que no queremos que se nos haga de noche. Hoy vamos a hacer noche otra vez en Cabiahue y mañana pues ya veremos hacia dónde nos llevan las rutas. Esperamos que les haya gustado Copahue tanto como a nosotros. Déjenos un comentario para ver si piensan venir gracias a esta recomendación o si ya han estado por aquí. Así que sin más dilación, nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao. Chao.